Hermanos y hermanas en el Señor, estamos ya en el segundo día de nuestro retiro para encontrarnos con el amado, con aquel que dio su vida por nosotros. Ofrecemos hoy esta Santa Eucaristía dentro de unos instantes. Vamos ahora a prepararnos para el segundo día de preparación de nuestro triduo pascual. Les invito a todos también que inviten a otros también a unirse con nosotros. Quiero saludar de manera especial a nuestro hermano Manuel de las Canas, que no ha puesto el sonido, junto también con su amigo, se me ha ido el nombre. Gracias para que nos salga mejor. Le invito a todos a seguir viviendo esta experiencia y ya dentro de unos instantes vamos a vivir esta experiencia de la reflexión sobre el Viernes Santo, sobre este amor del Señor para con nosotros. Siéntanse a gusto, siéntanse cómodos e inviten a otros también a participar de este momento especial de gracia que el Señor nos concede.
Lléname, 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 Espíritu de Dios. Muy buena noche, queridos hermanos y hermanas, todos ustedes que están en sintonía por esta transmisión. Hoy nos unimos como parroquia, como comunidad, como iglesia, y aquí estamos unidos por estos medios que nos da el Señor, por estos medios que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros, para que estemos unidos como iglesia y como comunidad de fe. Hoy, queridos hermanos y hermanas, vamos a disponernos para reflexionar en torno al Viernes Santo. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a este día especial para cada uno de nosotros como cristianos, donde Cristo entrega su vida, donde Cristo entrega su amor por cada uno de nosotros para salvarnos y redimirnos. Esta reflexión la quiero dividir en dos dimensiones. Una primera parte, una parte litúrgica, recordando esos primeros momentos o esos momentos que vivimos como liturgia del oficio de Viernes Santo, y después en una segunda parte, una reflexión bíblica y teológica de algunos elementos de la pasión del Señor. De la pasión del Señor hay muchísimas cosas que podemos resaltar, pero hoy yo me quiero centrar en algo que muchas veces a lo mejor no nos detenemos a ver en ese proceso del juicio de Jesús el Viernes Santo. Lo primero que tenemos que recordar es que el Viernes Santo se enmarca en el Triduo Pascual. Triduo Pascual quiere decir una celebración de 3 días, Triduo, 3 días, una celebración de 3 días. Por eso empezamos el Jueves Santo, proseguimos con el Viernes Santo y terminamos con la Vigilia Pascual, Triduo Pascual. Por tanto, el Viernes Santo, el oficio del Viernes Santo es una celebración intermedia que está justamente en el centro de la celebración del Triduo Pascual. El oficio de Viernes Santo está dividido en 3 partes. Primero, la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la comunión. Son las tres grandes partes que está dividido el oficio del Viernes Santo. El Viernes Santo es una celebración muy propia, muy sobria, muy silenciosa, una liturgia muy especial. Primero, el Viernes Santo iniciamos con una entrada silenciosa, vestido de rojo, símbolo de martirio y de la muerte del Señor. No hay cantos, todo es sobrio, silencioso, todo indica dolor y luto. Todo ese ambiente es de luto, de dolor, de sufrimiento, porque nos han quitado al Maestro. También luego, más tarde, se prosigue con la postración del celebrante o los celebrantes, que se postran delante del altar de una forma humilde, tirado al piso, al suelo, indicando de que Jesús está postrado en la muerte, de que Jesús ha muerto. Y como un gesto de humildad, como un gesto de recordar a Jesús postrado, el sacerdote también se postra en el suelo, recordando así de alguna manera la muerte del Señor. Inmediatamente después se pasa a la liturgia de la palabra. Y esa liturgia de la palabra está caracterizada por 2 elementos. Primero, la figura del siervo de Yahvé en el Antiguo Testamento, con la figura de Isaías, que nos recuerda al siervo de Yahvé, aquel siervo sufriente del Antiguo Testamento, que prefigura la imagen de Cristo, y la pasión del Señor. Ya esas dos lecturas, y especialmente el Evangelio con la pasión, es lo central, la esencia de la liturgia de la palabra de ese día. Y culmina con esas oraciones universales muy propias también del Viernes Santo,
donde oramos por la iglesia, por el Papa, los consagrados, oramos por todas las realidades del mundo, el dolor que hay en el mundo, oramos por los no creyentes, oramos por los convertidos, oramos por los que se van a por todos oramos en ese momento del Viernes Santo. Después hay un gesto muy elocuente también en ese día, y es la adoración de la cruz. La adoración de la cruz. La cruz no como un lugar simplemente de sufrimiento y de muerte, sino la cruz como un lugar donde Cristo entrega la vida por ti y por mí. La cruz se convierte para nosotros los cristianos en un símbolo de vida, en un símbolo de redención, en un símbolo de salvación. Por eso nosotros los cristianos usamos la cruz, veneramos la cruz, no como un símbolo de muerte, sino como un símbolo de vida, de redención, de salvación, donde Cristo entregó la vida por ti y por mí para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Después pasamos al rito de comunión, sabiendo que el Viernes Santo es el único día en todo el año donde no celebramos la Eucaristía, porque el Señor, nuestro Maestro, ha entregado la vida por nosotros, y entonces ese día no celebramos la Eucaristía. Tenemos el oficio de Viernes Santo, y por eso comulgamos con la reserva que hay en el monumento o guardado en el Santísimo, ¿no verdad? Y al final, este oficio del Viernes Santo termina igual como empezamos, en silencio, tranquilo, silencioso, muy sobrio. Todo el mundo se va a la casa en silencio, recordando la muerte del Señor, con ese dolor, ese sufrimiento también, porque nos han quitado al Maestro, nos han quitado a Jesús, a ese hombre de bien que vino a salvarnos y a redimirnos. En ese contexto, yo quiero también recordar una frase de San Juan de la Cruz que nos dice: nunca busque a Cristo sin cruz. ¿Por qué San Juan de la Cruz nos dice eso en esa frase? Nunca busque a Cristo sin cruz. Porque nosotros los cristianos muchas veces queremos dar un salto en la vida espiritual, queremos dar un salto de la vida ordinaria a una vida ya glorificada, a una vida resucitada, a una vida plena, a una vida gloriosa. Y muchas veces le tenemos miedo a pasar por la muerte, por la cruz, por el sacrificio, por la entrega, por la pasión. Y muchas veces queremos pasar de la vida ordinaria a dar un salto cualitativo, un salto gigantesco de la vida ordinaria a una vida resucitada y una vida glorificada. Por eso San Juan de la Cruz nos va a decir que en la vida espiritual del cristiano nunca busque a Cristo sin cruz. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él, indicándonos el camino, primero fue Él que nos mostró de que tenía que pasar por la muerte, tenía que pasar por la cruz para resucitar, para darnos una vida nueva. ¿Cuántas veces caemos en la cuenta de que tenemos que morir a muchísimas cosas? En nuestra vida ordinaria, en nuestra vida espiritual, cuando estamos reflexionando, cuando estamos meditando, cuando caemos en la cuenta del pecado, cuando caemos en la cuenta de nuestra fragilidad, cuando caemos en la cuenta de cuántos errores que cometemos a diario, ahí nos damos cuenta que tenemos que morir a muchísimas cosas. Morir al pecado, morir a esa fragilidad, morir a esos errores que cometemos diariamente, morir a esas injusticias que muchas veces cometemos a diario con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Y en ese contexto, yo quiero entrar en esa segunda parte de la reflexión de hoy. En este sentido, la segunda parte yo la quiero nombrar las injusticias que podemos ver en la pasión del Señor o en el proceso de enjuiciamiento de Jesús. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente:
Jesús es el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios tiene una misión. Y la misión es salvarnos y redimirnos. Por eso Jesús en Juan 10, 15 y 18 nos va a decir: yo doy la vida por mis ovejas. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla, tengo poder para recobrarla de nuevo. Y esa es la orden que he recibido del Padre. Es decir, que Jesús está consciente de que Él tiene que entregar la vida para redimirnos, para salvarnos, para transformarnos y para hacer de nosotros una criatura nueva. El Señor sabe eso. Pero ahora, también Pedro, en los Hechos de los Apóstoles 10:38 nos dice: Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu del Señor y con poder, y Él pasó haciendo el bien y curando a los enfermos, liberando a los oprimidos, porque Dios estaba con Él. Sabiendo que Jesús es un hombre de bien, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, sabiendo que Jesús vino a transformarnos, a cambiarnos, a hacernos una criatura nueva. Yo me pregunto, ¿es justo que Jesús muriera de esa manera, siendo un hombre y el Hijo de Dios que vino a salvarnos y a redimirnos? Humanamente nosotros podemos decir, no era justo que muriera así, que un hombre de bien, que un hombre que vino a transformar la humanidad muriera de esa forma tan vergonzosa en la cruz. Como dice San Pablo, el escándalo de la cruz, en la primera carta a los Corintios, el escándalo de la cruz para nosotros también hoy es un escándalo que el Hijo de Dios tuviera que morir en una cruz de esa manera. Pero sabemos, lo primero, Jesús sabe que tiene que entregar la vida por cada uno de nosotros. Pero en esa entrega vemos, en esa pasión, en esa pasión que vemos en los evangelios, vemos que hay toda una maraña, vemos que hay toda una injusticia, vemos que hay muchas cosas feas que se fueron formando ahí, que le jugaron, vamos a llamarle así, un poquito sucio también a Jesús. Miren, vamos a ver el primer acto. Lo primero es que los judíos o el Sanedrín, los que estaban a cargo de los encargados de allí, de los judíos en aquel momento, lo primero que hicieron fue comprar la voluntad de uno de los discípulos de Jesús. Es decir, había una maraña primeramente. Queremos matar a Jesús. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, vamos a dar el primer paso. Vamos a comprar la voluntad de uno de sus discípulos. Y ese fue Judas Iscariote, que traicionó a Jesús por unas 30 monedas. Ya el primer paso se da ahí, de una manera injusta también, hay una maraña de alguna manera. En segunda injusticia, vemos que Jesús fue apresado de una forma irregular, con acusaciones infundadas, con ausencia de prueba. Jesús, después de comer, después de cenar, se fue con su discípulo a orar, a meditar, a reflexionar. Y en ese contexto de noche, en un lugar privado y de descanso, allí fue apresado Jesús. Pero Jesús dice en Marcos 14:48 y Lucas 22:52, dice: como si fuera un bandido han salido a apresarme con espadas y palos. Cuando yo estaba con ustedes en el templo cada día, ¿por qué no me apresaron allí? Jesús le está diciendo: hermanos, ¿me vienen ustedes ahora a apresar a mí de noche como si fuera yo un bandido? ¿Me vienen ustedes a apresarme aquí en un lugar tranquilo, en oración, con mis discípulos? ¿Y vienen ustedes a apresarme como si yo fuera un malhechor? Y entonces ahí vemos otra injusticia ahí con la vida de Jesús también. Más adelante, Anás y Caifás fueron los que ordenaron la detención de Jesús. Pero también ellos actuaron ilegalmente, porque solo el poder romano en ese momento tenía el poder de administrar la justicia. Por eso el imperio romano tenía allí en el pueblo de Israel
a Poncio Pilato, que era el procurador. Escuchen la palabra, procurador. Todavía nosotros hoy utilizamos esa palabra, procurador, aquel que administra la justicia del Estado. Y entonces en aquel momento el procurador era Poncio Pilato y era el encargado de hacer justicia desde el Imperio Romano. Sin embargo, Anás y Caifás y el Sanedrín ordenaron la detención de Jesús de una manera ilegal. Pero más adelante, ahí vemos también que en el Talmud, que viene siendo un libro de normas, leyes y tradiciones judías, describe que solamente se podía ordenar un apresamiento de alguien, así como lo hicieron con Jesús, solamente cuando lo encontraban en infragante delito. Es decir, el Sanedrín o Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, solamente podían mandar a ejecutar una orden de prisión solamente cuando lo encontraban a alguien en infragante delito. Y así no fue que encontraron a Jesús. Jesús estaba orando, Jesús estaba con sus discípulos después de celebrar la Pascua, la última cena. Más adelante también podemos ver que el Código Penal, vamos a llamarlo así, el Código Penal de aquel tiempo no se podía iniciar un proceso de enjuiciamiento de noche. Y si se iniciaba de noche, tenía que, por lo menos los que iban a presentar declaraciones, los testigos, tenían que hacerlo individualmente. Es decir, que cada quien individualmente, sin estar todos los testigos juntos, daban declaraciones. En el caso de Jesús no fue así. Todo el mundo ahí decía todo de Jesús, todo el mundo echaba culpa, todo el mundo daba falso testimonio, etc. Es decir, que ahí también se violentó la norma en aquellos principios. Sin embargo, también ahí vemos que Anás y Caifás y el Sanedrín de noche, se juntaron de noche para enjuiciar, cuando la misma ley se lo prohibía de alguna manera. Y además, el Sanedrín no estaba todo completo. Es decir, que no podían tomar decisiones, no podían condenar, porque no había quórum, como podemos decir hoy en el Senado o en la Cámara de Diputados. No había quórum para determinar, para condenar o para tomar una decisión. Y en ese sentido también actuaron de una forma ilegal. En el interrogatorio de Jesús se levantaron también testigos falsos. Dice Mateo 26, 39, 61 y Marcos 14, 55, 59 y también los Hechos de los Apóstoles 6, 11, 14. Todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para condenarle a muerte, pero no lo hallaban, aunque se habían presentado muchos falsos testigos. Al final se presentaron dos que dijeron: Este has dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Ese fue el falso testimonio que presentaron estos dos ahí a Jesús. Sin embargo, al final, Anás y Caifás y el Sanedrín declararon a Jesús reo de muerte por blasfemia. Blasfemia quiere decir, es la palabra para describir a aquel que se cree Dios o aquel que se cree que tiene poder de Dios. En el caso de Jesús, Anás y Caifás y Sanedrín lo condenaron a blasfemia porque Jesús decía que era hijo de Dios. Pues es que era real, es hijo de Dios. Y cuando en el Antiguo Testamento hay muchísimas expresiones también de profetas y de muchos otros personajes bíblicos que se dicen hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y por eso merecemos una condena de blasfemia, ¿no? Es que somos criaturas de Dios. Nacimos de la mano de Dios. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Eso es decir, que Jesús estaba en la verdad. Y porque dijo la verdad, en ese momento entonces Anás, Caifás y el Sanedrín lo condenaron a blasfemia. Pero miren otro caso, más adelante, como el Sanedrín no podía condenar a Jesús porque no tenía el poder judicial, fueron donde Poncio Pilato, el procurador. Pero ¿qué pasó ahí? De que cuando el Sanedrín y Anás y Caifás presentaron a Jesús ante Pilato, no lo presentaron como un blasfemo, sino más bien como ¿quién? Como uno que estaba traicionando al Imperio Romano, estaba sublevando al pueblo de Dios, diciendo que él era el rey de los judíos.
Y saben ustedes que un imperio que estaba invadiendo aquel terreno, aquel pueblo, no quería que ningún grupo, ninguna persona, ningún líder se levantara con esa idea. Y por eso mataron a muchos en aquel momento, a cruz también, en la cruz, porque se sublevaron y eran líderes que buscaban la liberación de Israel en ese momento. Y entonces, ¿qué hicieron Anás y Caifás? Que le dijeron a Poncio Pilato que Jesús se decía el rey de los judíos y por eso le merecía condena desde el imperio romano. Así que Anás y Caifás y Sanedrín cambiaron la condena. En vez de ser un blasfemo, ahora es un traidor del imperio romano. El Sanedrín, al no poder condenarlo, pues eso, fueron donde Poncio Pilato para que fuera Poncio Pilato quien lo condenara. Pero vemos que Poncio Pilato no quiso responsabilizarse de aquello porque descubrió que Jesús era un pobre inocente, de que ya había escuchado la noticia, había escuchado de que Jesús era un hombre de bien, un hombre que hacía el bien por todo el pueblo de Israel. Entonces Poncio Pilato no quiso comprometerse y para no tener en contra al Sanedrín, se lava las manos y deja que los judíos hagan lo que tienen que hacer. Y entonces el Sanedrín pide la crucifixión para el Señor. Además de la crucifixión, hay otra injusticia. Y es que condenaron a Jesús a la flagelación. Son dos condenas distintas. Normalmente eran dos condenas muy distintas. Cuando se declara a alguien culpable, se le puede condenar a flagelación, se le puede condenar a crucifixión o a otro tipo de condena. En el caso de Jesús, le pusieron las dos condenas, flagelación y después crucifixión. Más injusticia de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de los dos ladrones que crucificaron con Jesús, solamente, bueno, a ellos no lo flagelaron, solamente fue a Jesús. Lo flagelaron y lo crucificaron. En el caso de los ladrones solamente fueron crucificados. En todo esto lo que vemos es lo siguiente, queridos hermanos. Yo lo que quiero es enfatizar o ensalzar un elemento que encontramos en la pasión del Señor. Que en esa pasión, en ese proceso de enjuiciamiento de Jesús, hubo mucha maraña, muchas injusticias, hubo todo un trabajo ahí del Sanedrín, de los mismos judíos, los mismos romanos también, para condenar a Jesús. Ya había una predisposición ya para quitarle la vida a Jesús. Y por eso ahí vemos un tribunal que no solicitó argumento ni testigo a favor de Jesús. Ninguno de los jueces intentó defender a Jesús, todos estaban en contra de Jesús. Buscaron testigos falsos para condenarlo a muerte. Había una predisposición en ese sentido. No había prueba de las supuestas acusaciones. El juicio se hizo de noche, a puerta cerrada. El juicio comenzó y terminó el mismo día. Imagínense ustedes, el mismo día, en la noche y condenado el mismo día. Antes de su arresto no había ninguna denuncia y cargo contra Jesús oficialmente. Al apresar a Jesús, al presentar Jesús el caso ante Pilato, pues se cambió la acusación. Y entonces también Pilato declaró a Jesús inocente, de alguna manera. Y aún así lo mandó a ejecutar, lo flagelaron y lo crucificaron. Así murió Jesús. Así en ese contexto de injusticia, en ese contexto de una predisposición ya para quitarle la vida a Jesús. Toda una maraña, todo un mundo, todo un mundo negro de ahí para quitarle la vida a Jesús. Yo me pregunto en ese contexto, Jesús, el hombre inocente, Jesús, el justo del justo, Jesús, el santo, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios que vino a hacer el bien, el Hijo de Dios que vino a transformarnos, a cambiar la humanidad, aquel que vino a estar con los pobres, aquel que vino a sanar, aquel que vino a transformar, aquel que vino a resucitar, aquel que vino a levantar al oprimido, aquel que vino a liberar,
aquel que vino a transformarnos totalmente, a transformar la humanidad, para que no sea una humanidad caída, sino una humanidad transformada, cambiada, levantada, resucitada. Ese Jesús le quitaron la vida. Pero ya sabemos también que Jesús se dejó quitar la vida. Se dejó quitar la vida porque la estaba ofreciendo como un sacrificio, porque la estaba ofreciendo como una ofrenda, como una redención, como una salvación. Estaba dando la vida por ti y por mí. Mucho antes de la pasión, ya Jesús le había dicho a los discípulos: nadie me quita la vida. Yo doy la vida por mis ovejas y yo doy mi vida por ella. Y nadie me quita la vida, soy yo que la entrego. Yo tengo autoridad para entregar la vida y para recobrarla, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y por eso Jesús tiene el poder, tiene la fuerza, la gracia, la valentía de no defenderse, la valentía de no violentar el proceso, y solamente asumió aquel sufrimiento, asumió aquella pasión, asumió aquel cáliz. Claro está que una noche en la noche Jesús oró ante el Padre: Padre, aparta de mí este cáliz, porque Jesús sabía lo que veía. Jesús ya estaba percibiendo lo que había de fondo, toda esa injusticia, toda esa trama, toda esa cosa que estaba jugando por debajo. Pero Jesús al final le dijo: Padre, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía, que se haga tu voluntad. Porque Jesús sabía que la voluntad del Padre es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Lo que Dios quiere para ti y para mí es que nos salvemos. Por eso el Hijo de Dios, la misión del Hijo de Dios a nuestro mundo, Él vino a salvarnos y a redimirnos. Nada ni nadie podía quitarle esa misión a Jesús. Quiero ir un poquito atrás. Recuerden ustedes cuando empezamos la cuaresma, el primer domingo, cuando Jesús fue al desierto. Jesús fue al desierto y allí hubo 3 tentaciones. Pero las 3 tentaciones del enemigo a Jesús, ¿en dónde se enfocaban? Si tú eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si tú eres hijo de Dios, haz tal cosa. ¿Qué era lo que quería el enemigo en el fondo? De que Jesús abandonara la misión de hijo de Dios, la misión de salvarnos, de redimirnos, de entregar su vida por nosotros. Y recuerden también ustedes cuando Jesús le dijo a los discípulos: yo voy para Jerusalén, allí me voy a entregar la vida, me van a crucificar, me van a condenar y al tercer día voy a resucitar. Y Pedro le dice: que no suceda eso, Señor. Y entonces Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo eso a Pedro? Porque Pedro estaba actuando ahí como un obstáculo para la misión de Jesús. Porque Pedro le estaba diciendo a Jesús que no se cumpla eso que tú estás diciendo. Y Jesús le está diciendo ahí: hermano Pedro, eso tiene que cumplirse porque yo voy a entregar la vida. Yo voy a morir para salvar y redimir a la humanidad. Entonces, queridos hermanos, ahí vemos la misión de Jesús como hijo de Dios. Por eso Jesús en la cruz no violentó el proceso. Jesús asumió todo como un cordero llevado al matadero. Jesús asumió todo porque Jesús sabía lo que él estaba haciendo. Jesús estaba claro de que él iba a entregar la vida. Él estaba entregando la vida para salvarnos y para redimirnos. Entonces, queridos hermanos, yo le invito en este momento a reconocer a Jesús como ese hombre justo, ese hombre inocente, ese santo entre los santos, el Hijo de Dios, el que entregó la vida por ti y por mí. Y en eso, y reconociendo todo eso, yo me pregunto hoy,
¿estamos nosotros conscientes lo que implica de que Jesús entregara la vida por ti y por mí? ¿Estamos nosotros conscientes de que un inocente, de que el Hijo de Dios, de aquel hombre que vino a hacer el bien, quiso entregar la vida por ti y por mí? Yo también me pregunto, ¿qué ha visto Jesús en nosotros para que mereciéramos de alguna manera de que Él entregara su vida por nosotros? ¿Qué mérito tenemos nosotros para que un inocente, el Hijo de Dios, el Santo de los Santos, entregara la vida por ti y por mí? ¿Cuál es la dignidad que Dios ha visto en ti y en mí? ¿Cuál es la grandeza? Porque no cualquiera puede morir por alguien, como dice San Pablo. Por un justo uno podría morir, dice San Pablo a los romanos. Por un justo, uno cualquiera, puede ir a uno a entregar la vida. Uno pudiera morir hasta por un familiar de uno, por nuestro papá, nuestra mamá, por un hermano, entregarla por defender la vida. Pero por nosotros que muchas veces ni merecemos esa misericordia y esa bondad de Dios. ¿Qué ha visto Jesús? ¿Qué ha visto Dios en nosotros para que entregara la vida del Hijo para salvarnos y redimirnos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué ha visto Dios en ti y en mí para entregar la vida? Yo me lo pregunto. Yo creo que Jesús, yo creo que Dios Padre, lo único que ha visto es de que tú y yo somos hijos de Dios. Simplemente, Dios no se ha fijado en la limitación, Dios no se ha fijado en tu fragilidad, Dios no se ha fijado en tu pecado. Simplemente Dios se ha fijado en que tú eres un hijo de Dios. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre, ¿qué es lo que hace el padre? Sale al encuentro del hijo. Pero el padre no reprocha al hijo por el pecado y por lo que hizo. Simplemente lo recibe como hijo de Dios. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, contigo y conmigo. Lo que Dios hace es ver nuestra dignidad como hijos de Dios. Lo que Dios está mirando es que nosotros somos hijos suyos y Él no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierdan. Por eso viene a salvarnos, a redimirnos. Por eso entrega a su Hijo a cada uno de nosotros para entregar su vida, para salvarnos y redimirnos. Y hoy, queridos hermanos, en esta noche, en esta última parte de esta reflexión, yo te invito en esta noche a que tú mires la cruz. Aquí tenemos la cruz sencilla con la corona del Señor, pero aquí tenemos a Jesús crucificado en la cruz. Por eso esta noche hemos puesto el centro en la cruz, en Cristo que ha entregado la vida por ti y por mí. Ese Hijo de Dios, el santo, el inocente, el hombre de bien, entregó la vida por ti y por mí. Mírenlo ahí donde está, en la cruz. Y yo le invito a ustedes a que oremos con ese Jesús inocente, el justo de lo justo, el santo, el Hijo de Dios, que quiso salvarnos y redimirnos. Y viendo a Jesús así en la cruz, yo me pregunto, ¿por qué nos quejamos tanto del dolor, del sufrimiento? ¿Cuántas veces nos quejamos de las incomodidades de la vida? ¿Cuántas veces nos afligimos por el dolor? ¿Cuántas veces nos incomodamos por cualquier situación? ¿Cuántas veces nos incomodamos por cualquier cosita que nos pasa en la vida? Y miren a Jesús, el inocente, el justo, el santo de los santos, sufrió por ti y por mí en la cruz, simplemente para salvarnos y redimirnos. Y hoy yo te invito así, viendo a Jesús en la cruz, y tú reflexionando y meditando también la pasión del Señor. Ustedes han visto la película de la pasión, y ya tienen toda esa escena ahí en la memoria. Yo le invito a que pongan en la cruz de Cristo
en la mano del Señor tus dolores, tus sufrimientos, tu enfermedad, tus angustias, tus problemas, tus dificultades, tus pecados, tus errores, tus penas. Poner en la mano del Señor a tantas personas que sufren justamente en este tiempo, con este coronavirus que nos tiene de rodillas de alguna manera. Tanta familia que sufre, tanta familia que está perdiendo la paz, tanta familia que se angustia, tanto por la enfermedad, pero también porque no tienen que comer, no tiene algo en su casa para compartir con sus hijos. Entonces ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, ese dolor también por haber perdido un ser querido, vamos a ponerlo en la cruz junto con el Señor. Y vamos a pedirle a Jesús que así como Él tuvo fuerza, tuvo valentía, tuvo la gracia, el poder de soportar la cruz y el sufrimiento, que nos conceda a nosotros también esa gracia, que nos conceda a nosotros también esa valentía, que nos ayude a nosotros también a cargar nuestra cruz, que nos ayude a nosotros también a cargar nuestro sufrimiento, nuestras penas, nuestras angustias, nuestro dolor, nuestra fragilidad. El Señor también te invita a cargar la cruz. El Señor no te quita la cruz. El Señor te está diciendo, carga con tu cruz y sígueme. Todo aquel que esté cansado y agobiado, que venga a mí, que yo le voy a ayudar a cargar la cruz. Entonces vamos a ponernos en la mano de Jesús y vamos a poner en la mano de Jesús las penas, el dolor, el sufrimiento, las angustias, la fragilidad. Todas esas cosas que nos está agobiando, lo ponemos en la mano del Señor y ponemos en la mano de Jesús toda aquella persona que sufren y que tienen dolor. Que la pasión del Señor nos ayude a encontrar en Cristo nuestra compasión. Que en Cristo, en la cruz, encontremos el consuelo. Que en la cruz de Cristo encontremos la fortaleza. Por eso, Señor Jesucristo, te pedimos que te haga presente en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, concediéndonos a nosotros el don de la conversión, transformando nuestras vidas, transformando nuestros corazones, concediéndonos a nosotros el don y la gracia de saber vivir la cruz y saber vivir el sufrimiento, el dolor, en el momento en que nos toca a cada uno de nosotros. Por eso te invito que en ese momentito de oración, terminemos con esta oración viendo a Jesús en la cruz, poniendo nuestro dolor, nuestro sufrimiento en la cruz junto con el Señor, y hacemos esta oración acompañado de una canción que tenemos. Con esta canción terminamos esta reflexión y con esta canción te invito a seguir orando al Señor. Y entonces oremos, sigamos orando con la canción y después nos preparamos para la Santísima Eucaristía. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso,
recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. Ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo que un humano sienta comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. Su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de Dios ten compasión. Bien, hermanos y hermanas, hemos tenido una hermosísima reflexión de Fray Sandy acerca del Viernes Santo, un día que hemos visto la injusticia, el mal. Esto ocurre a menudo entre nosotros, la injusticia a los buenos, a los justos. Hoy le queremos dar gracias al Señor y ofrecer esta Santa Misa por un cardenal también que fue perseguido, el cardenal Jorge Pell de Australia. A él le sometieron a una condena de 6 años porque había violado 4 jóvenes. Todo el mundo le persiguió, las mejores cadenas, CNN, todas las cadenas del mundo se hicieron eco de esta noticia. Y hoy la Suprema Justicia de Australia ha visto que ha sido toda una falsedad y ha dicho y lo ha descargado y lo ha mandado a su casa. Y ante esto yo tuve la curiosidad, entré al internet y en los portales de las noticias no salía, excepto en las páginas católicas. Así somos, los hijos de la luz. No son bien vistos, solamente se quiere presentar lo malo a base de mentira. Hoy damos gracias al Señor por la vida de este cardenal, por su liberación y porque la luz ha vencido por encima de las tinieblas.
Ofrecemos también la Eucaristía de manera especial por el país de Mozambique. Está viviendo un momento muy doloroso, muy fuerte. Una guerra ahí que está pasando, dificultades. Oramos por ellos. Oramos también por la salud de Gilda Gómez. Oramos también por nuestros difuntos. Le quiero pedir disculpas a muchos de ustedes que ponen la intención y a veces uno no se da cuenta. Pero ofrecemos también esta misa por sus difuntos. Ahora preséntala al Señor. Oramos por Miladis Castro, Milena, Catalina Blanco Fernández, Rosa Rodríguez, Padre Joaquino, Juan Beato Morillo, Tony Blanco Díaz, Juan Díaz, Juan Beato Morillo, Danubio, Pedro Rodríguez, Cirilo de Jesús Díaz, Beatriz Suárez, Miguel Ángel Mena, Isabel Gutiérrez, Carmelo López, Miguel Blanco Enríquez, Patricio Antonio, Lucila María Orozco, Manuel Vázquez, Antonio Pérez, Manuel de la Rosa, Leonidas Peña, Junior de la Rosa, Alfonso Vargas, María Gutiérrez Fernández, Martina Ceballo, Rosa García, Carmen Espejo. Por cada uno de los difuntos de ustedes ofrecemos esta Eucaristía y nos disponemos ahora a celebrar la misma. De la misericordia. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre
y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, dispongámonos a celebrar esta Eucaristía. Vamos a ponernos en la mano de Dios. Así al caer la tarde, al empezar la noche, así queremos levantar nuestras oraciones a Dios. Vamos a poner nuestra vida, nuestra familia, nuestros seres queridos en la mano del Señor. Que esta Eucaristía sea una oración para pedir la bendición de Dios y para darle gracias por este día. Y lo hacemos especialmente pidiendo la misericordia y la bondad del Señor. Y lo hacemos especialmente orando los salmos de víspera. Oía el cuchilleo de la gente, pavor en torno, pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Oíd esto todas las naciones, escuchadlo habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio, y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me acerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate, es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oíd el cuchicheo de la gente, pavor en torno, pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. Sé tú mi fiador ante ti mismo, pues ¿quién si no será mi garante? Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor, y bajan derechos a la tumba. Se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo, y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre, y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú mi fiador ante ti mismo, pues ¿quién si no será mi garante? Fuiste degollado, Señor, y con tu sangre nos compraste para Dios. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder,
porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fuiste degollado, Señor, Y con tu sangre nos compraste para Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar tan vivamente en las celebraciones de la pasión del Señor, que alcancemos tu perdón y tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchen, habitantes de las islas, atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas maternas pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha punzante y me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo decía: en vano me he cansado, por nada e inútilmente he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre materno me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios fue mi fortaleza. No basta que seas mi siervo, y restablezca las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi fortaleza eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Pero tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor.
Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, instrúyeme desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: le aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros perplejos, sin saber por quién lo decía. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto quería, estaba reclinado sobre Jesús. Simón Pedro le hizo seña para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: aquel a quien yo le dé este trozo de pan mojado. Y mojando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Jesús, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado con él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que le dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro insistió: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con que darás tu vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, solamente resaltar 2 cosas. Este evangelio de hoy nos transmite la negación y la traición de 2 discípulos de Jesús hacia el Maestro. Judas Iscariote, que entrega a Jesús, y Pedro, siempre intrépido, pues allí está defendiendo su postura, y Jesús le dice: hermano, ¿tú vas a seguirme? Mira, no cantará 3 veces el gallo cuando ya me haya negado varias veces. Así nos pasa a nosotros muchas veces, que somos intrépidos así en la fe. Creemos que tenemos todo el poder, toda la gracia, todas las bendiciones. Creemos que estamos acabando, tenemos esa efusividad, igual que Pedro. Sin embargo, muchas veces también los negamos en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana, con nuestros actos, con nuestra forma de ser. Y la segunda idea que quiero resaltar de este evangelio es una pregunta que Pedro le hace a Jesús: Señor, ¿a dónde vas? Una pregunta directa. Y Jesús le dice: Pedro, tú no puedes ir donde yo voy ahora.
Ya sabemos a dónde iba Jesús. La reflexión de hoy era la pasión del Señor. Jesús iba hacia la pasión. El camino de Jesús es la cruz. Y por eso le dijo a Pedro, Pedro, ahora mismo tú no me puedes seguir. Después me seguirá. Y es verdad. Después los discípulos todos, la gran mayoría, murieron y dieron testimonio con su vida, con su sangre, con su martirio, de que Cristo es el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos y a redimirnos, y el que entregó la vida por ti y por mí. Y así como Cristo entregó la vida por ti y por mí, también los discípulos de Jesús entregaron la vida por Cristo después que entendieron el misterio, después que entendieron el escándalo de la cruz, después que entendieron la resurrección. Y ahí después comenzaron los discípulos a dar testimonio con su vida y con su vida, con su martirio, con su ejemplo y con su testimonio. Ojalá nosotros también podamos comprender el misterio de Jesús y también comenzar a dar vida y a dar testimonio de lo que creemos. Creer en Jesús y hacerlo también con nuestra vida. Que así sea. Ahora vamos a unirnos como iglesia en la oración de los fieles o las preces comunitarias. Adoremos al Salvador de los hombres, que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida, y digámosle humildemente: Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos, para que podamos confortar a los que están atribulados, mediante el consuelo con que tú nos confortas. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida, para que se manifiesten en ellos los frutos de tu salvación. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, enseña a tus fieles a ser obedientes y a tener paciencia. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso. Te invito a que recuerdes en este momento a tus seres queridos difuntos. Los difuntos que han pasado a la presencia del Padre a consecuencia de la pandemia. Y a nosotros danos un día aparte en su felicidad. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Queridos hermanos y hermanas, como iglesia, como comunidad, en este momento presentemos al Señor nuestras oraciones, nuestras peticiones, elevemos al Señor todas esas inquietudes que tenemos interiormente. Presentemos a la familia, presentemos al Señor a aquellos que sufren y a aquellos que están en las clínicas, hospitales, aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que están aislados, para que el Señor sea su consuelo. Se lo pedimos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad las ofrendas de esta familia aquí reunida y de todos los que están en sintonía por este medio digital, a la que invita a tomar parte en este sacramento. Concédele alcanzar la plenitud de lo que ellos significan y contienen en sus vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre y por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedí, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado seas por siempre tu nombre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos a todos nuestros seres queridos difuntos, los mencionados al inicio de la celebración,
los que han pasado a la presencia del Padre por la pandemia, quienes llevaron en su vida el santo escapulario del Carmen, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, Reina y Hermosura del Carmelo, su Santísimo Esposo San José, los apóstoles, San Elías profeta, Santa Madre Teresa de Jesús, Santo Padre Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Jesús de los Andes, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, como familia congregada, como comunidad de fe, oremos esta oración que Cristo nos enseñó y vamos a orarla por los enfermos, por los que están aislados, por los que están en las clínicas, hospitales, por los enfermos de nuestra casa, de nuestra familia, para que el Señor se haga presente en nuestros hermanos. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, nuestros errores, nuestra fragilidad, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que entregó la vida por ti y por mí, para salvarnos, redimirnos, transformar nuestra vida, para darnos la salvación de Dios. Dichoso nosotros que hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te invitamos a que nos acompañe en esta comunión espiritual. Ten presente que Jesús se hace presente en tu vida, tu hogar, en tu familia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahora, queridos hermanos y hermanas, vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, recordando esa oración, esa palabra de la Santísima Virgen en Magnífica. Tengo poder Para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla. Proclama mi alma La grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla.
Oremos. La participación en este sacramento, Señor, sacramento de tu palabra y la Eucaristía, acreciente nuestra vida cristiana, expíe nuestros pecados y nos otorgue tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos encontrando mañana, en nuestro tercer día de triduo, de reflexión sobre el triduo pascual, a la misma hora, a las 6 de la tarde. Mañana vamos a reflexionar sobre el sábado santo, sobre ese misterio de gloria, lo que da sentido a nuestra fe. Así que mañana los esperamos a la misma hora, a las 6 de la tarde. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor y la Santísima Virgen le conceda una bendecida noche.